El acosador de medianoche. Las calles de la ciudad estaban sumidas en el silencio de la noche, iluminadas solo por las luces intermitentes de las farolas y el ocasional resplandor de los autos que pasaban. Era un lugar diferente cuando caía la medianoche. Lo que durante el día era bullicio y vida, se convertía en un laberinto de sombras y miedo. Y desde hacía meses, ese miedo tenía un nombre: el acosador de medianoche. 5 víctimas, todas ellas atacadas mientras caminaban solas por la ciudad, justo después de la medianoche. Nadie había visto al asesino. Ninguna cámara de seguridad lo había captado. El único patrón era su preferencia por las calles desiertas y la hora maldita. Siempre entre las 12 y la 1 de la mañana. El detective Mark Sullivan había sido asignado al caso después del segundo asesinato. Cada noche, sus horas de sueño se acortaban más, mientras revisaba las pruebas una y otra vez, pero todo apuntaba a un criminal que sabía cómo no dejar rastro. Sullivan estaba obsesionado. El asesino había conseguido lo que ningún otro había logrado: convertir la ciudad en un sitio donde la gente tenía miedo de salir después del atardecer. Una más y todo se va al infierno, pensó Sullivan mientras se recostaba en su silla, observando la pizarra llena de fotos de las víctimas y mapas con líneas rojas trazadas en cada escena del crimen. Esa noche, decidió dar un paso más. Ya no podía simplemente revisar informes, esperar a que el asesino cometiera un error. Tenía que tomar las calles. Así que, justo antes de la medianoche, se abrigó, colocó su placa dentro de su chaqueta y salió a patrullar los callejones de la ciudad, aquellos que el asesino parecía conocer tan bien. Apenas unas manzanas más allá de la comisaría, Sullivan encontró lo que buscaba. Una mujer caminaba sola, mirando su teléfono con auriculares puestos, completamente ajena al peligro. Su instinto de policía le dijo que algo iba a suceder. Sullivan la siguió a una distancia segura, siempre manteniéndose en las sombras. Mientras avanzaba, no pudo evitar notar lo vacías que estaban las calles. El silencio era tan denso que incluso el más leve crujido del pavimento bajo sus pies parecía un grito. De repente la mujer se detuvo en seco, no porque hubiera sentido la presencia de Sullivan, sino porque alguien más la estaba siguiendo. Sullivan también se detuvo, agudizando sus sentidos. Desde el otro lado de la calle, una figura surgió de las sombras, moviéndose con una calma siniestra, como si supiera exactamente lo que iba a hacer. Era él, el acosador de medianoche. Sullivan podía sentir la tensión en el aire. En cuestión de segundos, el asesino estaría sobre la mujer. Sin pensarlo 2 veces, el detective sacó su arma y corrió hacia ellos. ¡Alto, policía!, gritó apuntando hacia la figura que se abalanzaba. Pero fue demasiado tarde. El asesino había hecho su movimiento, lanzándose sobre la mujer antes de que Sullivan pudiera detenerlo. Sin embargo, esta vez, algo fue diferente. La mujer reaccionó con una rapidez sorprendente, volteándose y esquivando el ataque con un movimiento ágil. El detective quedó atónito por un momento, pero no perdió tiempo. Corrió hacia el asesino, quien ya se estaba levantando del suelo, sorprendido de que su presa se hubiera defendido. «¡Baja el arma!», gritó Sullivan acercándose mientras mantenía su pistola firme. La mujer, quien parecía mucho más capacitada para defenderse de lo que él había imaginado, retrocedió unos pasos. El asesino no habló, pero en su máscara, una cara blanca, fría e inexpresiva, se podía ver una especie de frustración. Se abalanzó hacia Sullivan con un cuchillo en la mano, sin miedo. Disparos resonaron en la calle vacía. El acosador cayó al suelo, inmóvil. Sullivan se acercó, su arma aún temblando por la adrenalina. Cuando se arrodilló junto al cuerpo, retiró la máscara. No reconocía el rostro, pero no necesitaba hacerlo. El terror había llegado a su fin. «Gracias», murmuró la mujer acercándose a una agitada. Estaba claro que había entrenado para protegerse, pero el peligro que había sentido era real. «¿Estás bien?», preguntó Sullivan respirando profundamente mientras guardaba su pistola. Ella asintió, pero no podían permitirse relajarse. Mientras el detective llamaba refuerzos, no podía dejar de mirar el rostro del asesino. El hombre era joven, probablemente alguien sin antecedentes. No era el monstruo que había imaginado, pero eso no cambiaba nada. Había matado a 5 personas,
y habría continuado si no lo hubieran detenido. Cuando llegaron las patrullas, Sullivan miró hacia las calles oscuras. La ciudad podría dormir tranquila por primera vez en meses, pero él sabía que las cicatrices de esos asesinatos permanecerían mucho tiempo. Al final, el asesino enmascarado había caído, pero la sombra que había arrojado sobre la ciudad tardaría en desvanecerse.